Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia López. Soy estudiante de la Universidad Uniminuto C de Pitalito Huila. Curso el tercer semestre de Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es contrato laboral. Nos acompaña Lina Mayer Lierazo. Ella es integrante de la empresa Ingensi de Servicios de Ingeniería. Muy buenas tardes, Lina. Muy buenas tardes, señorita María Eugenia. Mi nombre es Lina Mayer Lierazo. Soy secretaria de la empresa Ingensi, Servicio de Ingeniería. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? En la empresa llevo trabajando año y medio. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? Prestación de servicio. ¿Cuántos trabajadores cuenta la empresa? Administrativos somos 4. ¿Operarios cuántos? Operarios hay 8. Laborales o obra. Por obra o labor, contrato por obra o labor. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es un contrato laboral. Entonces, en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 22, nos dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad de dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. En el párrafo 2 nos dice: quien presenta el servicio se denomina trabajador. Bueno, entonces ahora vamos a hablar cuántos tipos de contrato hay. Entonces, en el artículo 39 está por contrato escrito, artículo 38, contrato verbal, artículo 46, contrato a término fijo, en artículo 45, contrato de obra y labor, que son por la cual están los linieros de la empresa Ingensi. Artículo 46, contrato a término fijo, y artículo 6, contrato ocasional de trabajo. Los contratos laborales deben contener lo siguiente. Es muy importante tenerlo en cuenta: la fecha de inicio del contrato, fecha final del contrato y duración, el grupo profesional, periodo de prueba si lo hay. Es importante pues que igual todos los contratos tengan un periodo de prueba, el horario de trabajo, el salario y remuneraciones, todo lo que son primas, cesantías, convenio colectivo que si se aplica al trabajador. Los elementos esenciales del contrato, como lo dice en el artículo 23 en el Código Sustantivo del Trabajo, dice el numeral 1: para que haya contrato de trabajo se requiere que recurran estos 3 elementos. Entonces, como es, la actividad personal del trabajador se es realizada por sí mismo, la continuidad, subordinación o dependencia del trabajador, un salario como retribución del servicio. Una vez cumplidos estos 3 requerimientos, ya sea como contrato de trabajo. ¿Sí? Dice: proponer a disposición de los trabajadores, salvo a estipulación y lo anterior, los instrumentos adecuativos y las materiales primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. Presentar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente laboral o enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones de periodos y lugares de convenio. Guardar absoluto respeto a la dignidad profesional o sus creencias y sentimientos del trabajador. Entonces también nos mencionas acá los derechos que protegen la estabilidad laboral en Colombia. Entonces, la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección laboral reforzada
Se busca proteger al trabajador con limitaciones que los colocan en debilidad manifiesta entre el empleador, impidiendo que ésta pueda despedirlo sin una justa causa objetiva y en algunos casos sin la previa autorización de la autoridad competente. En general, la estabilidad laboral protege al trabajador de ser discriminado por una condición física o de salud que lo coloque en la corte llamada debilidad manifiesta. Entonces así lo llaman en la corte pues a las personas que las despiden sin previa objetividad, que sería debilidad manifiesta. También es muy importante, aquí nos dicen que en el numeral 4 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, dice aquí también a las madres adoptantes, la estabilidad laboral reforzada no solo beneficia a las madres biológicas, sino a las madres adoptantes. Esto en virtud de lo dispuesto en el numeral 4, como lo mencionábamos. ¿Okay? Bueno, entonces ya está claro el término de qué es un contrato laboral, cuáles son los elementos que debe tener un contrato laboral y el tipo de contrato laboral que existe en Colombia. Entonces, como les mencionaba, nos vamos a enfocar en el contrato de hora y labor, que fue en la cual que escogimos en la empresa Engense. Entonces, ¿qué es un contrato por hora y labor? En el artículo 45 nos menciona que dice la duración del contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. En el artículo 62, para dar por terminado el contrato de trabajo por obra y labor, es importante haber agotado todo un proceso disciplinario donde justifique que el despido del trabajador, si no sea en términos señalados, la empresa o el empleador se verá obligada a pagar una indemnización. Esta indemnización pues no será inferior a 15 días, ¿sí? Entonces, si en caso tal que algunos de los linieros de la empresa los lleguen a despedir sin injusta causa, entonces pues tendrán que pagarle hasta todo lo que conlleva el término del contrato, si no se ha terminado, y también un salario que no tiene que ser inferior a los 15 días laborados. Vamos a hablar de las jornadas de trabajo y las horas extras. En el artículo 158 nos menciona que la jornada ordinaria de trabajo es la que convenga a las partes o a la falta de convenio la máxima legal. En el artículo 159, trabajo suplementario de horas extras es aquel que excede la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. Después de las 8 horas legales ya son horas extras. En el contrato, el trabajador se obliga a elaborar la jornada en los turnos dentro de las horas señaladas por el empleador. No obstante, todo trabajo suplementario o horas extras y trabajo en el día domingo o festivos en los que legalmente deba concederse descanso, mientras no sea labor que según la ley y el contrato deba ejecutarse, así deberá autorizarlo el empleador a su representante por escrito. Al elegirlo al trabajador se obliga a dar cumplimiento a esta orden. ¿Sí? Entonces acá en el capítulo 2 del Código Sustantivo del Trabajo también nos habla de las jornadas máximas de trabajo. Entonces, como lo hablábamos, que en el artículo 161, modificado en el artículo 20 de la Ley 50 de 1990, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 40 horas semanales. En el artículo 172, modificado en el artículo 25 de la Ley
1990, salvo la excepción consagrada en el literal C. El empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso tiene una duración mínima de 24 horas, o sea, de un día. También acá nos menciona sobre las indemnizaciones laborales. Entonces vamos a hablar sobre las indemnizaciones laborales para los trabajadores de obra o labor que tienen este tipo de contrato en la empresa. Entonces es importante haber agotado un proceso disciplinario donde justifique el despido del trabajador. Si no sea en términos señalados, la empresa o el empleador deberá obligado a pagar una indemnización. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, eso ha sido todo lo que conlleva un contrato laboral por obra o labor. Y ya especificábamos bien qué es un contrato laboral. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo en términos de qué es un contrato laboral y la especificación de un contrato por obra y labor. Muchas gracias, Lina, por estar en representación de la empresa Engensis de Servicios de Ingeniería. Señorita María Eugenia, pues muchas gracias a usted por acercarse a nuestras empresas, por enseñarme qué es el contrato de obra y labor. Bueno, espero que les haya servido de mucho esta información. Muchas gracias, feliz día. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias.